Hola, en este video vamos a aprender a usar why, por qué. Vamos a aprender a preguntar por qué y vamos a aprender a responder por qué. Cuando preguntas por qué, cuando estás haciendo una pregunta por qué, es why. Cuando estás respondiendo porque quiero, porque puedo, porque me da la gana, porque lo que sea, es because. Cuando estás contestando es because. Aquí es también como un sonido O largo. Because. Cuando contestas. Cuando preguntas es why. Aquí tengo ejemplos de cómo preguntar por qué. Por ejemplo, abajo dice, why are you mad at me? ¿Por qué estás enojado conmigo? Why are you mad at me? Why are you mad at me? Y si contestas, estoy enojado contigo, ¿por qué? I am mad at you because. Ahí estás diciendo, estoy enojado contigo porque sí. Cuando dices because y nada más, no dices nada más, es porque sí. Como nosotros en español, ¿por qué estás enojado? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. I am mad at you because. Because. Porque sí. I am mad at you because. Estoy enojado contigo porque sí. Y luego dice abajo, tell me why you're mad at me. Dime por qué estás enojado conmigo. Tell me why you are mad at me. Dime por qué estás enojado conmigo. Y el siguiente ejemplo dice, I am mad at you because you did not invite me to your party. I am mad at you because you did not invite me to your party. Estoy enojado contigo porque no me invitaste a tu fiesta. Este otro ejemplo dice, why did you quit your job? Ahí estamos preguntando, usamos why. Why did you quit your job? ¿Por qué dejaste tu trabajo? ¿Por qué renunciaste a tu trabajo? Why did you quit your job? ¿Por qué dejaste tu trabajo? Y abajo dice, está contestando, because I got a better one. Cuando contestas, because I got a better one. Porque conseguí uno mejor. Y abajo, en el siguiente ejemplo dice, why do you want to learn to speak English? ¿Por qué quieres aprender a hablar inglés? Otra vez estás preguntando, usas why. Why do you want to learn to speak English? ¿Por qué quieres aprender a hablar inglés? Y aquí dice, why not? Estás contestando con otra pregunta, así que usas why. Why not? ¿Por qué no? Estás contestando, pero estás contestando con otra pregunta. Why not? ¿Por qué no? Y luego si contestas, otra vez te están preguntando, why do you want to learn to speak English? ¿Por qué quieres aprender a hablar inglés? Y les dices, porque sí, because, nada más, porque sí, because. Ahí tienen como usar why y because. En why es por qué en inglés, en español, why, por qué, cuando estás haciendo una pregunta. Because, por qué, cuando estás contestando.
cuando no estás preguntando, simplemente estás contestando. Y si contestas con because, es lo mismo que decir en español, porque sí. Gracias. Nos vemos en otro video. Suscríbanse y si tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios. Gracias.